Hola, gracias por seguirnos. Vivimos en un entorno saturado de información. Las redes sociales y los grandes medios de comunicación nos bombardean constantemente con contenidos multimedia. Sin embargo, este flujo incesante de información ha generado preocupaciones de todo tipo debido a los algoritmos que priorizan lo superficial y que, según expertos, está mermando una habilidad fundamental del ser humano, el pensamiento crítico. Expertos señalan que para contrarrestar esta tendencia es necesaria una mayor promoción de la lectura como una herramienta clave incluso en las nuevas generaciones. Es el tema el día de hoy, promoción de la lectura y el pensamiento crítico en texto y contexto. Bienvenidos. Según especialistas, el pensamiento crítico, indispensable para analizar y comparar la información, se ha visto mermado por el bombardeo algorítmico de contenidos superfluos en las redes sociales y medios de comunicación hegemónicos. En este sentido, se apela a la promoción de lectura para potenciar la inteligencia y lograr que las nuevas generaciones tengan a su alcance el conocimiento necesario para el desarrollo de sus facultades cognitivas. Ahí estaba el enfoque en nuestro programa el día de hoy. Paso a nuestros invitados en estudio. Me acompaña Ediliana Hurtado, ella es comunicadora social, educadora, filósofa y poeta. Ediliana, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia latinoamericana. También me acompaña José Javier Sánchez, docente, promotor de lectura y coordinador de la Escuela de Poesía Juan Calzadilla. Muchísimas gracias por tu tiempo, José, y la audiencia latinoamericana. Y bueno, quiero empezar hablando precisamente de este primer planteamiento que tiene que ver con el pensamiento crítico, era digital, todo lo que ello, por supuesto, conlleva el contenido de consumos, el tiempo que dedicamos a ese consumo y, por supuesto, los algoritmos que nos muestran durante todos estos días un mundo cada vez más artificial. Empiezo contigo, Ediliana. ¿Cómo estás viendo el planteamiento? ¿Se está perdiendo pensamiento crítico a través de los algoritmos de redes sociales? Bueno, definitivamente los algoritmos tienen para nosotros una chispa que enciende emocionalmente. Cuando nos acercamos a nuestros teléfonos, a nuestras fuentes digitales, hay como algo estimulante que realmente te atrapa de momento, pero que difícilmente llega a un terreno de la profundización. El pensamiento crítico se ve bombardeado por la inmediatez, lo que hace que exista poca profundidad, poco análisis y que podamos como roer toda la información. Inclusive puede crear expectativas falsas de acuerdo a unos intereses que tú le das al buscar X información. O sea, es como una burbuja digital en la que te envuelves sin ahondar en profundidad. En cambio, la lectura, que bien lo planteabas al inicio, es la antorcha que mantiene vivo ese pensamiento crítico. Hoy por hoy, entonces, ¿es el algoritmo de las redes sociales un indicador de que el mundo, pues los humanos perdemos precisamente ese pensamiento crítico? ¿Lo ves de esa manera? Sí, de hecho hay estudios ya científicos de unas universidades en Europa que indican que el 65% de los usuarios de las redes sociales tienden a quedarse nada más en este plano superficial. Y es por ese algoritmo constante que viene prefabricado. Digamos que la industria o quienes están detrás de todo esto quieren una masa que no se dedique a pensar con criterio. Entonces, es como también para nosotros como educadores, y nos incluimos aquí el compañero que acompaña hoy, es un reto. Y de ahí surgen varios retos. José Javier, para ti el tema del pensamiento crítico relacionado con los algoritmos y la pérdida, la capacidad precisamente de esta habilidad humana. Yo pienso que los algoritmos están cumpliendo una tarea, ¿no? Una tarea que es de una u otra manera domesticar el pensamiento humano a través de ciertas necesidades que tú inclusive inicialmente le muestras al algoritmo, y por allí de una otra manera trata como de conducir cuál debe ser la formación o la información que te brinda de acuerdo a las necesidades que ese algoritmo ha determinado para la humanidad y para el hombre. Allí la importancia del pensamiento crítico. No vamos a poder salir del algoritmo porque están diseñados para eso. Tenemos que avanzar a cómo desmontamos esa información que recibimos a través del algoritmo. Y es necesaria el pensamiento crítico, no va a desaparecer. No va a desaparecer. Lo que tenemos que buscar vía de estimularlo
¿Por qué? Porque tenemos que crear más conciencia que las redes sociales tienen un diseño que de una otra manera tiene esa función. Su función es vender dentro de lo que es la industria, de la industria, del comercio, de la publicidad, de las mismas necesidades de las transnacionales de la información, venderte algunos clichés que necesitan que tú consumas y que lo veas como la realidad total. Y allí la necesidad de estimular el pensamiento crítico, la lectura crítica de la realidad, de desmontar esas redes, no de negarlas, sino de desmontar cuál es su discurso. O sea, es decir, está perdida la batalla para que las redes sociales, los medios de comunicación tengan mayor responsabilidad precisamente en el contenido, en los algoritmos y sobre esa capacidad humana. Creo que, bueno, no está perdida la batalla porque no depende solamente de una industria. Yo creo que hay quien determina qué se transmite en las redes sociales, si no podemos decir que solamente el imperialismo norteamericano. Si la industria de la comunicación, las grandes empresas de la información también alimentan de una otra manera ese algoritmo. Nosotros tenemos que contribuir a que mayor información y mayor diversidad se ofrezca allí como alternativa, pero también tenemos que trabajar un poco en el consumidor, porque a la larga terminamos siendo unos consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Los niños, los jóvenes, el que sienta que eso es una alternativa, porque es la única realidad. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo por promover la necesidad de desmontar esas realidades, de entender que todo lo que te llega por las redes sociales no es la única información que hay, porque esa es la sensación que te dan las redes sociales. Si te dan la información que tú le presentas inicialmente como lo que tú vas a consumir con mayor potencia, sino que si tú haces 3 búsquedas sobre literatura, las redes sociales te empiezan a mandar información sobre literatura, la que ellos te quieren vender. Entonces tenemos que estimular que esa búsqueda sea lo más diversa posible y ir hacia otras necesidades también, no las necesidades que te ofrece simple y llanamente las redes sociales, sino que de una otra manera también tenemos que ir como cuando uno iba a una biblioteca hace 30 años, 40 años. Necesitamos promover el deseo y la necesidad de investigar, de ir más allá, entender que esa no es la única realidad la que te está llegando por las redes. Vamos más adelante a hablar sobre precisamente los formatos, hablando de bibliotecas de hace más de 30 años. Ediliana, tú decías que el pensamiento crítico, pues obviamente debe ser a través de la lectura, masificado. Decías que efectivamente es la lectura, esa llama que alimenta el pensamiento crítico, pero ¿cuál es el material en bruto que se necesita para poder hacer esa combustión? Bueno, eso nos plantea grandes retos a nivel sociales y sociológicos a todos los que hacemos el acompañamiento de las nuevas generaciones. El material en bruto para mí parte de esa necesidad innata que tiene el ser humano de buscar más allá, de no quedarse con lo que hay ahí de plano. Diría en el mundo de Sofía, que es uno de los primeros libros que tuve la suerte de leer durante mi adolescencia, no perder la capacidad de asombro, de que te asombre lo cotidiano, de que te asombre la vida, y plantearse y ayudar a acompañar a nuestros niños y jóvenes, que ellos son generalmente los consumidores más directos. Tú ves a un niño de 12, 13, a un joven así, y si no le gusta y no le enganchó, pasa directamente y se lo creen como una fuente verificable. ¿Cómo crear nosotros esas estrategias de que ellos tengan esa necesidad de búsqueda? Yo creo que parte primero de no colocarlo como, mira, todo lo que consumes en redes es malo, no hacer como demonio, sino un punto de encuentro precisamente entre ambas realidades, entre esta era digital que nos envuelve, que nos llena todo, y también no perder la esencia del ser humano, porque la esencia del ser humano es precisamente vivir en un contexto, y el contexto parte desde ese combustible innato del cual hablaba, que es asombrarse e ir en búsqueda de. Quería hablar también de los formatos, decías precisamente antes de la intervención de Ediliana, José Javier, y la importancia de no solamente el hecho de revisar una pantalla, ¿no? Para muchos el libro es importante, las hojas, el material físico que te permita no solamente a través de una pantalla, sino también a través de ilustraciones físicas en un papel, representar ideas, ¿no? y parte de nuestra historia. Pero ¿cómo estás viendo ese reto también? Porque hay gente que puede pensar que
el libro ya pertenece a algo más elitesco, claro, que puede pertenecer, digamos, a una clase que hace 30 años, por supuesto, todavía se podían comprar los libros, ahora las pantallas dominan y por supuesto esto genera pues mayores desafíos desde lo pedagógico, desde por supuesto las letras. ¿De qué manera estás viendo esa convergencia tan necesaria entre diferentes formatos para la lectura? Claro, lo importante es incentivar y crear la conciencia de que hay una diversidad de formatos y debes de una u otra manera aproximarte a ellos de una experiencia distinta. Si la manera que el ser, que nosotros tenemos a aproximarnos a un libro impreso, a un libro en papel, es distinta como nos enfrentamos a una pantalla. Aparte que la pantalla tiene un poder que no lo tiene el libro, ¿entiendes? Que es un poder adictivo. Si los libros hubieran tenido ese poder adictivo que tiene la pantalla ahorita, tuviéramos una sociedad de lectores descomunal. No, y el acceso también a los libros. No era antes 30 años ir a la biblioteca, que ahora a través de una compra en línea realizar una compra digital, claro, de un libro. Y otro que pasa, tú entras a una compra en línea y la cantidad de publicidad que te llega, vendiéndote otras cosas. Hay un fin comercial en las redes sociales también, que no solamente nos llevan a consumir literatura, sino a consumir todo lo que la industria quiera venderle al individuo, al niño, al joven que está ante una lacto, ante una tablet, ante un teléfono. Lo importante es cómo nosotros, desde el libro, yo considero, soy un defensor del libro impreso, no como algo conservador ni fanático, sino creo que ahí hay una relación con el pensamiento abstracto que de una otra manera no te la da el digital, porque tampoco te da la comodidad. El digital de una otra manera te va a someter físicamente la vista. Te lo dice una persona que está casi ciega. Y que no solamente es por esos formatos, pero mira que dañan mucho. Y de otra manera, el acceso que tiene hay un escritor que decía, Lin Yutang, en la importancia de vivir, que es la experiencia de acceder por iniciativa propia a una biblioteca, a una librería, ¿entiendes? Esa experiencia personal, individual, que se tiene al acceso de los libros, que no necesariamente es romántica. Tú entras a una biblioteca, vayan a la sala de literatura de la Biblioteca Pública Simón Rodríguez en Caracas. Si la experiencia que van a tener allí con la colección de literatura es una experiencia que yo te puedo decir que es muy subjetiva. Es de una gran importancia porque vas a conseguir una gran producción de libros de América Latina y de lengua española que las redes no te la van a dar en el mismo tiempo que te la da esa biblioteca. Es distinto. Entonces, esa aproximación también a la palabra escrita desde el texto y a la experiencia que puedes tener como lector allí, nunca te la va a dar las redes sociales. Las redes sociales tienen otra función: simplificar, acelerar el acceso a la información, que a lo mejor te sirve para otros medios. Para cuando ya tú eres una persona crítica, que hace mucha gente con la inteligencia artificial en este momento, un investigador te puede facilitar algunos procesos, pero no se pierde toda la fase previa de investigación que tuviste, te ayuda a organizarla. Pero si tú no tienes esa concepción del acceso a la información y al conocimiento de una otra manera se va a convertir en algún momento en una experiencia desechable, porque a los 4 o 5 meses ya no va a tener recuerdo para ti. Me quedo con esa expresión a propósito del acercamiento de las personas a un libro impreso, que por supuesto para muchos especialistas es fundamental hoy en día a partir pues, de todo esto que hemos visto en redes sociales y la masificación de temas que efectivamente no aportan al pensamiento crítico. Vamos a una breve pausa en Texto y Contexto. Seguimos hablando sobre el pensamiento crítico y la promoción de la lectura para alimentar ese pensamiento. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Texto y Contexto, hoy hablando sobre la promoción de la lectura y el pensamiento crítico. Hablamos precisamente de los desafíos, de lo que piensan nuestros invitados sobre la relación entre el pensamiento crítico y un mayor acercamiento a la lectura, pero también de los formatos. Había hablado Ediliana en la parte anterior de la importancia de los libros impresos y de los formatos, precisamente porque hay personas, algunos niños incluso, pudiesen pensar que ir a una librería ya no es parte de, o no es muy cool, por decirlo de alguna manera, lo que harían los niños hoy en día, sino parte de algo que está en el pasado, que si bien algunas personas lo hacen, es precisamente una élite que se mantiene con unos libros y con unos intereses en específico. ¿Cómo ves también ese desafío hoy en día? Yo siento y pienso que realmente los muchachos dicen ir a una librería o a un contexto, ay, qué aburrido. Es la expresión coloquial que ellos te lo van a decir así de libre. ¿Cómo hacer que nuestros muchachos se involucren más en la lectura? Yo me imagino que sería genial crear una biblioteca interactiva, que existe el formato así que nosotros tocamos, porque realmente lo sensorial y la experiencia, mientras hablaba aquí el maestro, yo me veía entrando a la biblioteca, el olor que producen los libros y las sensaciones que producen al ser humano, el dejarse tocar y envolver por cada una de las historias. Y también decía, bueno, un chico de 9, 10, 11 años, ¿cómo se sentirá en este contexto? Tal vez le lleguen los olores, tal vez le lleguen las historias, pero para que él haga el proceso de abrir esas páginas, debe existir algo atractivo, algo interactivo, algo que conecte también con su emotividad, con su propia historia y que lo haga como construir también, como que los finales en los libros, en los nuevos libros que se editen, sean abiertos. Imagina tú que una novela que hable sobre la creación de Venezuela, así de manera mitológica, con analogías y metáforas, y que cada joven y cada niño le haga un final distinto. Entonces él se va a sentir parte de esa historia, así como que lo vamos llevando al mundo de la lectura. ¿Y cómo afecta toda esa experiencia sensorial precisamente el pensamiento crítico? Bueno, ¿cómo lo afecta? Primero te va a llevar a la concentración. Yo creo que uno de los grandes retos es que ahorita muchos no se concentran. Pasan 10 segundos y quieres inmediatamente una respuesta. Y lo ves inclusivamente en la cotidianidad. Ellos te preguntan algo, pero dime rápido, quiero respuestas ya, en este momento. Sí. Entonces, ese estar ágil y respuestas rápidas, la lectura te va a llevar a concentrarte, a analizar, a pensar y a ir un poco más allá. Entonces es uno de nuestros retos. Sí, y todo esto, José Javier, nos lleva siempre a la pedagogía, a los niños, por supuesto, desde el padre o la madre que anteriormente le leía en la cama al niño precisamente un cuento o algo tan fantástico como un cuento para niños, pues desde allí precisamente la importancia de manifestarse a través de estos nuevos formatos, porque si bien se hacía anteriormente con los libros, ahora al niño se le muestra es una tableta para poder leerlo, ¿no? Hay algo que yo quisiera decir aquí un poco dentro de lo que es el pensamiento crítico, sí. Es la religión. La religión no le afecta mucho las redes sociales, tiene un fin. Sí, la religión tiene un fin y va a formar católicos, cristianos, judíos, y para eso se va a servir de las redes sociales. Tiene un fin claro, que es firmar a sus creyentes. El pensamiento crítico debería estimular en los niños, en los jóvenes, la lectura, el acceso al conocimiento, entendiendo que esa es una experiencia a la que se puede acercar como se puede acercar al cine o a la música, ¿verdad? Pero que se puede acercar yo creo que lo que tenemos que incentivar en los niños, en los jóvenes, en la población en general, es el hambre hacia el conocimiento, el apetito al conocimiento. Entender, en el caso de la escuela, en el caso nuestro de la escuela de poesía, tenemos un año para presentar un programa de poesía a un grupo de jóvenes. No le podemos presentar todo, ¿verdad? Claro. Lo que tenemos es que estimularlo a que descubran quién es Ramón Palomares, quién es Gustavo Pereira, quién es Laura Antillano, ¿verdad? Quién es César Vallejo, quién es Vicente Huidobro. Y que ellos de una manera allí entren en un clic y entiendan que esos señores también están en los libros y que en esos libros pueden conseguir mayor información. Sí, tenemos que estimular, hacernos de acciones, de políticas, de campaña, de, no sé, de cualquier
hacer cualquier gestión, cualquier esfuerzo para que ese pensamiento crítico que queremos estimular en el niño, en el joven, no solamente hacia la poesía, sino hacia la política, hacia la economía, hacia todo lo que sucede en el mundo en este momento y todo lo que ataca a la humanidad, que de una otra manera también lo puedan estimular a que hay otra información que se debe buscar. Hablabas del trabajo en particular del que haces con el tema de la poesía, pero ¿cómo estás viendo el proceso también en el continente? Bueno, hay países que tienen trabajo bellísimo. Sí. No solamente, te hablo de México, te hablo de Guatemala, te hablo de Cuba, te hablo de Argentina, de Brasil, experiencias que de una u otra manera en Colombia, experiencias que de una u otra manera están trabajando porque los niños y los jóvenes y la población en general, la población que de una u otra manera ha sido desfavorecida, tenga acceso también a la información, que tenga acceso al conocimiento, pero que también se sirva de él. Sí, no, sí hay ese interés. Sí yo creo que sí hay un interés que no se ve. Porque las redes sociales son mucho más grandes, pero si habláramos de experiencias sustantivas o pequeñas, que también eso hace muchas veces las transnacionales te presentan una pequeña experiencia como si fuera la realidad global. Correcto. Y resulta que están ocurriendo cosas en el continente y en el mundo que de una otra manera están estimulando también ese pensamiento que a lo mejor no es capaz de competir con las transnacionales, pero con esas experiencias subjetivas sí se están generando espacios. La escuela lo está haciendo, la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla lo está haciendo en este momento en Venezuela, donde las condiciones educativas a lo mejor no son las que queremos, las más favorables que queremos en este momento, pero vamos avanzando hacia eso, desde un género como la poesía, como se puede hacer también con la narrativa, con el ensayo, entendiendo que necesitamos hacer un trabajo que también requiere un tiempo, sí. Requiere un tiempo porque de una otra manera necesita una experiencia personal con el joven, así como tú lo decías hace rato, así como un padre necesita en la noche sentarse a leer con su hijo, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, que le queden, un docente, un promotor de lectura también está en la obligación, digo yo, por su condición y su papel, de hacer ese trabajo de acercar a ese niño, ese joven, ese público, esa comunidad, a esa experiencia con la lectura, que le permite entender que la única verdad no está en las redes sociales, que hay otra realidad, no solamente que él tiene que descubrir, sino la que tiene la posibilidad también de opinar. Sí, ya hemos visto precisamente la importancia de la relación entre el pensamiento crítico y la lectura. Ediliana, para finalizar, tu visión de lo que está ocurriendo en el continente, los procesos. Tú eres poeta, por supuesto, estás, digamos, más informada que otras por la cantidad de información en las redes sociales, que personas como nosotros, que no somos poetas, no tenemos ese acceso. ¿Cómo estás viendo ese proceso hoy en día en el continente, en Latinoamérica? Sabemos que Venezuela ha hecho pasos, en Cuba se han hecho pasos, en Colombia, pero es más grande el reto porque las redes sociales abarcan muchísimos temas que no tienen que ver con la poesía. ¿Cómo estás viendo ese proceso para poder, digamos, alimentarnos un poco más de todo ese pensamiento poético y poder desarrollarlo de alguna manera? La mayoría de los países del sur, porque hay dos vertientes. Hay uno desde la Europa occidental, que continúa siendo un poco más rígida, y otro desde la mirada del sur. Y creo que el apropiarse precisamente de nuestra identidad, de lo que somos, es lo que te va llevando a crear desde allí. Yo siento que el pensamiento crítico es un ejercicio constante, parecido a como cuando tú vas al gimnasio y comienzas por primera vez. Claro. La primera vez te duelen todos los músculos y precisamente tú tienes como el reto de volver allí a entrenar. Cuando tú haces el ejercicio constante de la lectura, bien sea a través de los medios digitales o de este formato tan subjetivo como son los libros, tienes esa posibilidad de ir entrenándote. ¿Sigues viendo el interés? Sí hay interés, pero sobre todo en esos nuevos formatos. Hay un cuento de Pérez Esclarín que decía, que lo recogía en Educar en Valores y el valor de educar, que un hombre se despertó nuevamente después de miles de años y se sentía descontextualizado en todo. Veía los teléfonos, los celulares, el metro, por todo, y se sentía aturdido. Luego entró a un lugar donde estaba cubierto de puros libros y ahí se sintió en paz. Porque, ¿qué hacía la analogía Pérez Clarín ahí? Que ha evolucionado el mundo, las bibliotecas siguen conservando su esencia, pero para reenamorarnos nuevamente o para que
esta nueva generación se enamore de los libros, hay que darle la vuelta. Yo creo que ahí consiste el reto, porque no, y evidentemente no somos los mismos hace 30 años que hace 40 años y hace 50, y los abuelos lo dirán, pero tenemos que evolucionar, hacer como esa fusión dentro de ese bombardeo digital y lo que existe ya. Importante reflexión. Con esto nosotros también queremos invitar a la audiencia a que participe. Siempre les hemos compartido nuestro punto de encuentro. Contáctenos @telesurtv.net para que opinen sobre este y otros temas acá en Texto y Contexto. Se me termina el tiempo. Muchísimas gracias, Ediliana, por tu tiempo. A ti también, José Gabriel, gracias por a ustedes, por supuesto, tener una visión y poder explicar a la audiencia latinoamericana sobre este y otros temas para Telesur y para todo nuestra gente, a todas esas personas que no solamente nos observan en el continente latinoamericano, sino también en el Caribe y otras partes del mundo. Así me despido, será hasta una nueva oportunidad. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto.